Bueno, entonces nos quedamos hasta el cálculo de esta, que es el área teórica de la sección transversal. Ahora bien, en el ejercicio decía que tenía que ser una columna cuadrada. Entonces, tenemos que hacer caso a este enunciado, entendiendo que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo que tiene sus lados, los cuatro lados en este caso, iguales entre sí. De tal manera, entonces, que para poder obtener la dimensión real, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, lo que hago es dibujar las dimensiones en forma de variables del cuadrado y recordar entonces que el área de un cuadrado es igual a lado por lado, lo que es lo mismo lado al cuadrado. En ese sentido, entonces, pensando en que AG es igual a 842.27 y a su vez es igual a L al cuadrado, sencillamente lo que hacemos es igualar estas dos cantidades, es decir, igualar L cuadrado con 842.27. Bueno, entonces haciendo el despeje correspondiente para L, entonces este exponente al cuadrado va a pasar como raíz, de tal manera entonces que el resultado de la longitud del lado que va a tener la sección transversal de la columna, pues es igual a la raíz cuadrada de 842.27 y da como resultado entonces 29.02 centímetros. Ahora bien, esta sigue siendo una dimensión teórica, 27.02 centímetros. Evidentemente no puede quedar en esa dimensión porque pues, estarle diciendo a un albañil o estar especificando columnas con fracciones de milímetros, entonces pues es complicado desde el punto de vista constructivo. Entonces, como muchas de las cosas que hemos hecho en unidades pasadas, pues aquí tenemos que redondear. En este caso, acá partimos del hecho de que una columna cuadrada o en su defecto rectangular, pues la podemos dejar en el centímetro que deseemos, ¿no? Siempre y cuando sea un centímetro entero. En el caso de las circulares no pasa así, pero eso lo veremos más adelante. En el caso de las circulares nos tenemos que adaptar al tamaño del sonotubo que se vende. Para las columnas rectangulares o cuadradas, pues sencillamente el albañil hace la formaleta o cimbra de las dimensiones deseadas y ya está, ¿no? Entonces ahí no habría complicación. Entonces esta dimensión de 29.02, pues hay que redondearla al centímetro entero. Aquí no hay ninguna regla particular, así que perfectamente lo podemos dejar en 29 centímetros y no habría inconveniente. Pero para este caso yo decidí, porque así lo decidí yo, dejarlo en 30 centímetros. ¿Por qué razón? Pues más que nada por la cercanía que hay con ese múltiplo de 5, ¿no? Una vez más, en este sentido se apela a la cuestión constructiva de que para los albañiles es más entendible, más fácil de leer una columna de 30 centímetros porque lo pueden medir de forma exacta con su flexómetro que de 29, ¿no? Es como más familiar para ellos. Sin embargo, aquí pudo haber quedado 29 centímetros y no había ningún inconveniente. En otras palabras, no se casen con la idea de que lo tienen que redondear a múltiplos de 5 centímetros. Aquí puede quedar en el centímetro entero, solamente que sea entero. No puede quedar en 29.02. O lo dejo en 29 o en su defecto en 30 centímetros. Bueno, para este caso, entonces, ya en lo que corresponde al dimensionamiento real, miren, todo lo que se hizo antes fue para obtener la dimensión teórica hasta este paso, hasta el 29.02. A partir de esta obtención, entonces, ya tenemos nosotros que proponer cuál va a ser la dimensión real, porque esto nos va a servir como referencia. Reitero, pudo haber sido 29 o en su defecto yo decidí dejarlo en 30 centímetros. Entonces, esos 30 centímetros con los cuales yo decidí redondear esa cantidad o aproximar esa cantidad teórica es finalmente la dimensión real. Entonces, este es lo teórico y este es lo real. Entonces, realmente yo lo voy a dejar en 30 centímetros. Ahora bien, pensando en que va a ser realmente un cuadrado de 30 por 30 centímetros, pues calculamos su área real. Y en este caso, su área real pues va a ser igual a la multiplicación de 30 por estos otros 30 centímetros, recordando que es L al cuadrado. Y entonces el área real que resulta es de 900 centímetros cuadrados. Entonces, esta cantidad que acabo de encerrar en este regla de cuadros son las cantidades que vamos a usar en cálculos posteriores. Ya lo teórico no lo vamos a tomar en cuenta. Lo teórico sirvió de base para darnos una idea de en cuánto tenía que quedar lo real. Entonces, a partir de aquí, todas las áreas o dimensiones que estén referidas
van a ser con respecto a lo real, es decir, a estas cantidades. Bueno, y de esa forma, entonces, ya definimos la geometría, que era el objetivo de este paso, dimensionamiento de la columna, es decir, establecer sus parámetros geométricos, en este caso una columna de 30 por 30 centímetros con un área de sección transversal igual a 900 centímetros cuadrados. Entonces, esto ya es un resultado parcial. ¿Qué hace falta? Pues hace falta ver lo que corresponde al acero de refuerzo. En ese caso, tanto el acero longitudinal, que son las barras que van a lo largo de la columna en toda su longitud, como el acero transversal, es decir, los estribos o en su defecto los unchos. Para este ejemplo, recordar que es con estribos, si mal no recuerdo, sí, aquí está. Bueno, entonces vamos a calcular el acero longitudinal. Una vez más, tenemos que separar este cálculo en dos. Uno que va a ser el acero longitudinal teórico y a partir del teórico vamos a establecer el real. Bueno, ¿cómo calculamos el acero longitudinal teórico? Vamos a retomar la misma fórmula que usamos para poder calcular el dimensionamiento, es decir, esta misma, la que está tomada del apunte principal que aparece en la página 6. Entonces estamos bajo este supuesto, una columna con estribos. Entonces esta es la fórmula que tenemos que usar y es la que estoy reproduciendo, que fue la que usamos, reitero, para el dimensionamiento y también la vamos a usar para calcular entonces el acero longitudinal. Bueno, entonces esta fórmula, y a partir de establecerla, de enunciarla, vamos a sustituir los valores que les corresponden. En este caso PU, recordar que son 128 toneladas, entonces va a ser 128 y lo tenemos que convertir a kilogramos por 1000. Y luego phi, que es 0.65 porque es solución con estribos, 0.8 porque es parte de la fórmula, 0.85 del F'C. Aquí sí vamos a tomar ya los valores que hemos calculado. Si recuerdan, cuando calculamos la dimensión, el valor de AS lo sustituíamos por una variación o una aproximación que hacíamos con respecto al AG. En este caso establecíamos que era igual al ρ por el AG. En este caso 0.02 por el AG. Acá no tenemos que hacer esa sustitución. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de AG, de tal manera entonces que a la hora de sustituir los valores en esta ecuación, vamos a tener una sola variable y ese va a ser AS, que es finalmente lo que deseamos calcular en este paso. Bueno, entonces, decía yo, 0.85 del F'C que son 250, del AG, ¿cuál AG? Pues el real. No tenemos que poner el teórico, que fue el real. Es decir, reitero, este valor nos sirvió como una referencia para poder obtener la dimensión teórica y a partir de ahí la dimensión real. Entonces son los 900 y a ese lo ponemos como variable porque en este paso, reitero, es lo que deseamos calcular, más FY, que son 4200, el acero, ese es su esfuerzo de fluencia, por AS, según enuncia la fórmula. A partir de ahí entonces hacemos las operaciones, 128 por 1000 son 128.000. Y después aquí multiplicamos 0.65 por 0.8 es 0.52, esta cantidad que aparece acá. Después aquí, miren, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que multiplicar 0.85 por 250 y por 900. Lo que resulta de esa operación es esta cantidad que aquí está, el 191.250. Y luego menos. ¿Qué hay que poner en el menos? Pues solamente lo que resulta de 0.85 por 250. Y por menos 1, por eso da menos. Entonces sería algo así como 0.85 por 250 por menos 1 AS, pues va a dar igual a menos 202.5 del AS. Luego más 4200 del AS, pues lo pasamos igual. A partir de aquí, entonces, efectuamos la multiplicación de todo lo que está adentro del paréntesis por este factor que resultó afuera del paréntesis. El 128.000 lo pasamos igual, entonces 191.250 por 0.52 da 99.450. Después aquí en esta parte, muchos de los cálculos los obvié y los hice de una sola vez. Por ejemplo, aquí
si se dan cuenta, estas dos cantidades tienen AS, pues hay que sumarlas o algebraicamente, en este caso sería menos 212.5 más 4200. Y ese valor que se obtuvo es multiplicarlo por 0.52 y de esa manera nos da esta cantidad. Para obtenerlas integradas en un solo término, al ser semejantes. A partir de aquí, entonces, despejamos para el AS, entonces el 99.450 está sumando, va a pasar restando al 128.000 y da este valor, 28.550. Y el 2073.5 que está multiplicando la S pasa dividiendo. Se efectúa la división y da un área longitudinal de acero teórico de 13.77 centímetros cuadrados. A partir de ahí, entonces, tenemos que buscar alguna combinación de cantidad de varillas que nos dé un área igual o mayor al 13.77. Entonces, se van a las tablas de barras de refuerzo que usamos desde la unidad número 2 y comenzamos a buscar entonces una cantidad igual o mayor, decía yo, al 13.77. Entonces, pues comenzamos a buscar un mínimo de 4 barras y a partir de ahí, número par, porque tenemos que buscar la simetría dentro del armado. Entonces, 13.77, buscando 4 barras, pues serían 4 barras del número 7, que da 15.52. O bien, si ya me voy a 6 varillas, pues sería entonces... no, esta no. 6 barras, pues serían 6 del número 6, que da 17.10. Ya si nos pasamos a 8 barras, serían entonces 8 del número 5, que da 15.84. Entonces, comenzar a elegir, ¿no? Incluso hay quien a lo mejor diga, pues yo quiero ponerle 10 varillas. Teníamos que irnos, pues ahí nos salimos del atolladero, tenemos que seguir usando de varilla del número 5 y solamente estamos gastando más acero. Pero si nos vamos a 12, serían 12 barras del número 4, 15.24. Bueno, de todas ellas, pues hay que elegir alguna, cual, pues la que nos parezca la más adecuada. En este caso, yo aquí sugiero que no nos vayamos a barras de mucho diámetro, porque después, constructivamente hablando, pues es difícil para los albañiles hacer los dobleces o los amarres. Entonces, pero de cualquier forma, estos son ejercicios ficticios. Si alguien quiere elegir 4 barras del número 7, pues estaría correcto, ¿no? Es una cantidad viable. O 6 barras del número 6, pues también. ¿Yo cuál decidí? Yo decidí por 8 barras del número 5. 8 barras del número 5 que da 15.84. Entonces, 15.84. Lo único que hay que ver es que esta cantidad sea mayor, igual que esta, y que la cantidad de varillas que aquí tengamos sea en número par. Y a partir de 4 barras. Bueno, y hasta ahí, entonces, con este resultado ya calculamos otro resultado parcial, que es parte de la solución que estamos haciendo. Entonces ya tenemos que es una columna de 30 por 30 centímetros, que nos da un área de 900 centímetros cuadrados y que va a tener 8 barras del número 5 en el sentido longitudinal. Ahora ya nada más falta especificar los estribos. Bueno, nos vamos entonces al acero transversal, que vienen a ser los estribos. Aquí en este caso la forma de seleccionar el tamaño del estribo es igual que lo que usamos para las vigas de concreto. De cualquier forma, aquí en el apunte, en alguna parte, aquí les especifico en el punto 7 de la página número 3, el estribo que se tiene que usar en función del tipo de barra que tenemos. En el caso que nos ocupa, estamos usando barra del número 5, lo cual queda en esta categoría, entre la barra del número 4 y la del número 9. Entonces el estribo que tenemos que usar, o el suncho en su defecto, es el número 3.
Y es lo que establezco aquí. Tamaño máximo de barra, en este caso es la del número 5, la que estamos usando. Y para entonces las barras o varillas del número 5, los estribos serían del número 3. Entonces ahí vamos a establecer también, al igual que con las vigas, una separación máxima y una separación mínima. La mínima va a aplicar en los primeros 50 centímetros a partir de los extremos y la máxima en el resto de la columna. Bueno, la separación mínima pues va a ser igual a L entre 4. Es decir, en el caso de que L es esta, la longitud de la sección transversal, no la longitud total de la columna. Entonces L, hago alusión en esa fórmula a esto. Porque finalmente lo que establece el ACI es que en esa parte tiene que ser la cuarta parte de la longitud mínima de la columna, en este caso, o de la dimensión mínima de la columna, de la sección transversal. Y en este caso, pues tanto L como L pues es el mismo valor, ¿no? Cuando sea rectangular sí va a haber una diferencia y en su momento lo analizaremos. Bueno, en este caso nos dio 30 centímetros, entre 4 7.5 centímetros, entonces eso va a aplicar en los primeros 50 centímetros a partir de cada uno de los extremos. Y la separación máxima va a ser igual a L entre 2, que aplicaría en el resto de la columna, es decir, los 30 centímetros que obtuvimos, estos de aquí, entre 2. Y va a dar entonces 15 centímetros. Y hasta aquí entonces ya tenemos el diseño completo. Ya tenemos que es una columna de 30 por 30 centímetros, con 8 barras del número 5 en el sentido longitudinal y con estribos del número 3 a cada 7.25 centímetros a partir de cada uno de los extremos y 15 centímetros en el resto de la columna. Ya únicamente lo que hace falta es hacer el esquema representativo. Y entonces aquí se los estoy exponiendo. Entonces, pues ponemos las dimensiones de 30 por 30 centímetros, las 8 barras del número 5 y estribo del número 3. Aquí, si bien no aplica, pero siempre hay que ver esta tabla para ver la distribución. En el caso que nos ocupa son 8 barras, se parece a esta distribución o a esta o a esta. Entonces hay que ver cómo tenemos que poner los estribos. Si solamente basta con poner uno alrededor o si a su vez hay que poner estas grapas que se ven aquí. O bien un estribo de forma girada a 45 grados con respecto al principal. Entonces hay que ver en cuál contexto estamos. La única condición es de que si esta distancia que hay entre una varilla y otra, la distancia libre que hay, es menor o igual a 15 centímetros, entonces no hace falta ponerle grapas adicionales y solamente le tengo que poner el estribo alrededor. Veamos en el caso que nos ocupa cuánto sería. Miren, son 30 centímetros. Evidentemente esta varilla no está colocada justamente aquí en el extremo, sino que tiene un recubrimiento y un recubrimiento también de este lado, y a su vez hay que hacer el recorrido hacia el centro de gravedad de la varilla, o más bien hasta el paño interior de la varilla, ¿no? Y a partir de ahí medir los 15 centímetros. Entonces, pensando en que tengo que hacerle estas deducciones iniciales, tanto aquí como de este lado, se darán cuenta, sin necesidad de hacer ningún cálculo, de que parece evidente que la separación que tengo de aquí hasta acá no rebasa los 15 centímetros. Entonces, significa que solamente basta con poner los estribos alrededor, en el perímetro. Y así es como lo estoy poniendo aquí en este caso. Ahora bien, en el sentido longitudinal, entonces establecimos que son separaciones a cada 7.5 centímetros. Aquí en este caso, al igual que como hacíamos en las vigas, pues hay que ver en 50 centímetros cuántas veces cabe 7.5. Y en este caso son 6.67 estribos. Evidentemente no vamos a cortar un estribo, tenemos que poner piezas enteras. Entonces, como da 6.66, yo lo dejé en 7 estribos, en 7 piezas. Entonces, hacemos la operación inversa, 7 por 7.5 y da 52.5, que es la cantidad que aquí aparece.
De tal manera que en cada uno de los extremos, o a partir de cada uno de los extremos, ya tengo entonces especificado los estribos. Van a ser 7 estribos a cada 7.5 centímetros y que me da una longitud efectiva de 52.5 centímetros, lo cual está muy cercano al 50, ¿no? De igual forma, eso que obtuve para el extremo superior, pues lo especifico en el extremo inferior. Y en la parte intermedia de la columna, pues sencillamente especifico lo que le corresponde, lo que aplica. En este caso, a cada 15 centímetros, ¿no? Como no tenemos una longitud establecida de la columna, pues sencillamente hacemos el corte de la misma, independientemente de lo que mida, va a ser a cada 15 centímetros. Y de esa forma entonces terminamos con este ejemplo.